cúrcuma, ¿es mejor utilizarla en polvo o en pastillas? Si utilizo cúrcuma en polvo, ¿cuánto tengo que usar o cuántas pastillas debo utilizar en todo el día? Si tomo cúrcuma hace mucho tiempo, ¿tengo que descansar o puedo seguir? ¿Qué pasa si la cocino? Si utilizas cúrcuma, esta charla es fundamental, ya que la cúrcuma es una de las principales plantas medicinales que existen. Es tan poderosa que se la conoce como el ibuprofeno natural, pero nada de esto es cierto si no la utilizas correctamente. Y todos nosotros, y me incluyo, cometemos errores al consumir la cúrcuma que no nos permitirán aprovechar al máximo sus beneficios y que incluso nos pueden producir efectos secundarios. Y es de eso de lo que vamos a hablar, de cuáles son los errores más frecuentes, pero también te voy a contestar las dudas que ustedes mismos dejan en los comentarios cuando nos cuentan desde dónde nos siguen y de qué temas quieren que les hablemos. Empecemos. Error número 1 al consumir cúrcuma: no absorberla. Uno de los más frecuentes. Si vos sos de las personas que utiliza la cúrcuma por sus beneficios, pero lo que haces es simplemente agregarla o espolvorearlas en tus comidas, es probable que no los obtengas. ¿Por qué? Porque dentro de la cúrcuma existe un polifenol, una molécula llamada curcumina. La curcumina es la responsable por la mayoría de sus beneficios. De hecho, le da el color y gran parte del sabor a esta raíz que es un pariente del jengibre. Sin embargo, la curcumina no puede absorberse cuando está sola por nuestro intestino y no está biodisponible en nuestra sangre. La biodisponibilidad quiere decir que tus células, tu corazón, tu cerebro, tu riñón, tus arterias pueden aprovecharla para tener los efectos benéficos. Sin embargo, cuando simplemente la espolvoreas, no está biodisponible. Te digo más, si lo que vos haces es espolvorearlas en tus comidas, es probable que esté disponible cerca del 0% en tu cuerpo. En cambio, si agregás pimienta negra, llamada un cachito de ella, que tiene piperina, podrás absorber un 2000% más de lo que harías si no utilizas pimienta. Ahora, hay muchos de ustedes que ya nos han dicho: doctor, pero a mí la pimienta negra no me gusta, la pimienta negra me irrita, la pimienta negra me hace doler la cabeza. ¿Cuál es la opción? Las opciones son grasas. Cuando se agrega grasa a la cúrcuma, esta aumenta su absorción porque se disuelve en esa grasa y la grasa se absorbe entera junto con la cúrcuma. ¿Qué tipo de grasas te recomiendo? Grasas de pescado, por ejemplo, comer un pescado grasoso, utilizar aceite de oliva, utilizar aguacate. Y yo sé lo que estás pensando: doctor, ¿y aceite de coco? Bueno, nosotros tenemos una charla entera sobre aceite de coco. Creemos que no es la grasa más saludable. Las grasas que te recomendamos son las que acabo de nombrar. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque seguimos cometiendo errores. Supongamos que vos ya consumís la cúrcuma, que la consumís con pimienta negra, pero existe un error muy frecuente, diría yo el más frecuente de todos, el número 2, que tiene que ver con errar la dosis. ¿Qué hacemos la mayoría? Espolvoreamos un poquito de pimienta negra o un pescado grasoso o un poquito de aceite de oliva y lo consumimos. Pero a estas dosis es probable que obtengamos su sabor y no tanto sus beneficios. Vos recordá que cada medicamento que vos tomás tiene una dosis correcta y la cúrcuma no es diferente. Los estudios científicos que se hicieron, donde pudimos ver sus efectos, utilizan una dosis de curcumina, escucha bien y ya te voy a contar cómo llegar a esta dosis, de entre 500 a 2000 miligramos. Esta dosis permite disminuir la depresión, la ansiedad, mejorar la memoria, la concentración, el estado de alerta, por solo nombrar algunos. Permite disminuir la inflamación de tu cuerpo, disminuyendo los reactantes de fase aguda, permite que te duelan menos algunas articulaciones, permite prevenir enfermedades cuando sos un paciente sano. Y hay dos formas básicas de llegar a esta dosis. La primera, la que todos conocemos, cúrcuma en polvo. El problema es que la cúrcuma en polvo contiene entre un 5 a un 7%, por ser generosos, de curcumina, la sustancia que en realidad es la principal encargada de sus efectos benéficos. Entonces, ¿cuánto tenés que consumir? Esto que está acá es una cucharadita de té. Para consumir suficiente curcumina por día, vos necesitas esa cucharadita entera de té, consumir entre 3 a 4 cucharaditas de té por día, y con cada cucharadita de cúrcuma deberías consumir una
una pizca de pimienta negra. Esto quiere decir la puntita de la cucharadita de pimienta negra para que se absorba. O bien consumirlas en tus alimentos con grasas. Ya te voy a contar un poquito más adelante. De esta manera vos te estarías acercando a una dosis de entre 300 y 500 miligramos, que es una dosis casi óptima para algunos de los estudios que se llevaron a cabo. Ahora, te doy una solución más sencilla porque es muy difícil llegar a esta dosis con la cúrcuma en polvo. Las pastillas. Las pastillas tienen una solución y un gran problema, que es el error número 3. La solución: las pastillas contienen 500 miligramos de curcumina y vos consumís entre 1 a 3 por día, divididas en distintas tomas durante el día, y llegás a la dosis adecuada para obtener sus beneficios. Ahora, existe un problema y es uno de los peores errores, de los más graves de consumir cúrcuma. Nosotros consideramos, la mayoría de nosotros, que lo natural es seguro. Entonces entendemos que cuando nos venden algo natural no nos hace daño, es seguro e incluso nos dará sus beneficios. Pero esto no es cierto. Muchos suplementos que nosotros consumimos, por más naturales que sean, tienen grandes problemas y tiene que ver con la regulación. Los suplementos alimentarios en general están poco regulados. Te doy un ejemplo. Hay casos bien marcados alrededor del mundo donde mujeres, por ejemplo, consumían suplementos de cúrcuma y han tenido insuficiencia hepática, han dañado severamente su hígado. ¿Sabes por qué? Porque esos suplementos estaban contaminados con antiinflamatorios parecidos al ibuprofeno en dosis muy altas. Te digo más, hay otros casos donde se analizaron suplementos de cúrcuma y donde se encontraron altas cantidades de plomo. Incluso en esos suplementos donde se encontraron altas cantidades de plomo, tenía bajas cantidades de curcumina. Entonces, es un gran problema intoxicarnos por aditivos que les colocan o no llegar a la dosis porque simplemente no las tienen, porque están mal hechos, porque no están regulados. La solución, hay varias. Cuando vos compras un suplemento tenés que buscar que tenga las etiquetas de calidad. Yo te doy 3 páginas web donde podés buscar la marca que estás consumiendo y ver si está aprobada por estas páginas: consumerlab.com, NSF Internacional y US Farmacopedia. Existen otras páginas que también te muestran si son seguros o no, e incluso existen etiquetas que podés buscar en el frasco para ver si están aprobadas por organismos que regulen. Que no estén en estas 3 páginas que yo te nombré no quiere decir que la que estás tomando no está aprobada. Simplemente debes buscar más o buscar en la etiqueta si está aprobado por algún ente regulador. Esto nos lleva al error número 4. Muchos de nosotros nos encanta la cúrcuma, principalmente por su sabor. Ahora, existe un problema. La curcumina, cuando la expones al calor, se quema, se destruye y no sirve para cumplir sus efectos benéficos. Entonces, si vos estás haciendo algún alimento que lleva cúrcuma y querés además tener sus beneficios, entonces no la cocines tanto. ¿Qué quiero decir? Si no querés quemar la curcumina y querés agregarla a tus alimentos, trata de agregarla o cuando están al sacar de la olla o en los últimos minutos, cuando ya no está hirviendo. ¿Para qué? Para que no se queme, para poder absorberla, para poder tener sus beneficios. Error número 5, y tiene que ver mucho con esto: no utilices la cúrcuma en ayunos. Si bien lo podés hacer, lo más común o lo más recomendable es utilizarla con los alimentos. ¿Por qué? Porque el ajo, el jengibre y la cúrcuma, por ejemplo, al igual que tantas otras especias, alimentos y bebidas que nosotros te recomendamos en El Superpoder de los Alimentos, nuestro querido libro, es mejor consumirlos con los alimentos. ¿Por qué? Porque el ajo, el jengibre y la cúrcuma irritan un poco el estómago, aumentan los efectos secundarios como la acidez, como la irritación gástrica, como el reflujo. Consumirlas con los alimentos no solo permitirá que la cúrcuma se pegue a la grasa que estás consumiendo y que la pimienta no sea tan invasiva, sino que también disminuirá los efectos secundarios, principalmente los gástricos. Y esto también nos lleva al error número 6, que también es una pregunta muy frecuente. Doctor, ¿es cierto que si tengo anemia tengo que tener cuidado con la cúrcuma porque disminuye la absorción de hierro? Es cierto. Los estudios científicos en laboratorio y en animales han mostrado que cuando los animales consumen cúrcuma o cuando se les exponía a nivel molecular en el laboratorio a la cúrcuma y el hierro, esta se pegaba al hierro y evitaba su absorción en el intestino. Entonces los expertos dicen que luego de utilizar cúrcuma, esos 60 minutos posteriores no son los mejores para tomar tu suplemento de hierro en caso de que tengas anemia. Te lo traduzco: si vos tenés anemia, tal vez no sea lo mejor tu hierro con la cúrcuma, o alimentos con grandes cantidades de hierro como el hígado, como la carne, con la cúrcuma. ¿Por qué? Porque puede disminuir su absorción. Te aclaro un poquito más. Si vos sos una persona sana, consumí la cúrcuma así con tus alimentos, consumí con tus carnes rojas y demás. ¿Por qué? Porque probablemente no tengas anemia nunca, porque estás consumiendo grandes cantidades de hierro y la mayoría no se absorbe. Pero si tenés anemia, tenés que tener un poquito más de cuidado.
Te digo más, una solución para absorber más tu hierro en caso de que seas anémico y estés siendo suplementado es consumir el hierro en ayunas. El hierro, las pastillas de hierro, sí se consumen en ayunas, principalmente con un cítrico como por ejemplo jugo de naranja o con agua con limón, que a nosotros nos encanta. Eso aumenta la absorción de hierro. Y vamos al último error, para mí uno de los más importantes, porque hace que muchos de nosotros dejemos de utilizar alimentos que son fantásticos: los efectos secundarios. Nosotros creemos, y ya lo dije, que cuando tomamos algo natural es 100% benéfico, y esto no es cierto, y es especialmente cierto para la curcumina. Dijimos, dosis de curcumina entre 500 a 2000 miligramos. Ahí sabemos que es seguro, ahí sabemos que es efectivo, ahí sabemos que tiene efectos benéficos. Dosis mayores, cuando superan los 3000, y en especial cuando se acercan a los 10.000 o 12.000 miligramos, dosis dificilísimas de consumir, pero que muchas personas lo hacen, aumenta sus efectos secundarios: náuseas, vómitos, diarrea, dolor estomacal, pero en casos muy severos puede incluso dañar tu hígado. Entonces, mantenete en las dosis conocidas, en las dosis seguras. Ya dijimos, entre 3 a 4 cucharaditas de té por día, agregando cada cucharadita una pizca de pimienta negra, entre 2 a 4 pastillas de 500 miligramos de curcumina por día para evitar los efectos secundarios. Por último, te aclaro dos dudas que nos dejaron nuestros queridos seguidores. ¿Es mejor el polvo o el suplemento? Acá yo tengo una discrepancia. A mí siempre me gustan las cosas naturales. Entonces yo te diría que es mejor el polvo, pero el polvo es muy difícil de llegar a la dosis. Entonces lo que yo hago es mandar a hacer mis pastillas de cúrcuma, que yo sé que donde yo las mando a hacer, las hacen con las dosis correctas. O bien comprar suplementos que tengan los certificados de que están regulados, de que lo que dice la etiqueta atrás es lo real, que tengan 500 miligramos de curcumina y entre 5 a 7 miligramos de piperina, que es la pimienta negra. Esa es la formulación que tenés que buscar. En ese caso yo te diría que preferiría los suplementos siempre y cuando sean suplementos seguros. Doctor, si tomo cúrcuma por mucho tiempo, ¿tengo que parar? ¿Tengo que hacer un descanso? Esta pregunta es casi la más frecuente y seguro aparecerá mucho acá abajo para quienes no llegaron al final del video. Si tomás cúrcuma por más de 3 a 6 meses, no sabemos bien lo que ocurre, porque los estudios se llevaron a cabo entre 1 semana y 12 semanas y los más largos lo probaron hasta 6 meses. Entonces, ¿qué te diría yo? Que descanses al menos un mes. No porque te vaya a hacer mal, sino porque no estamos seguros de lo que ocurre después de eso. Entonces es de buena práctica esperar un poquito y después continuar consumiendo cúrcuma. Cuando tengamos más información sobre este tema tan delicado, claro que te lo haremos saber. Por último, te nombro rápidamente, por si no lo sabes, los beneficios de la cúrcuma y de la curcumina. A nivel cerebral, mejora la depresión, la ansiedad, la memoria, la atención. La memoria y la atención casi 1 hora después de comerla. Es muy parecida al café en ese sentido. A nivel de tus vasos sanguíneos, disminuye la inflamación, disminuye la oxidación. Esa disminución de la inflamación y la oxidación mejora las placas de ateroma, que son las causantes de los infartos, los ACV, las rupturas de aorta, las enfermedades en las piernas y mucho más. Esa disminución de la inflamación y de la oxidación también permite disminuir la resistencia a la insulina, la causante de la prediabetes y parte de la causante de la diabetes. Ahora, ojo con sus efectos secundarios, como bien te dije. ¿Por qué? Porque si utilizas mucha cúrcuma y vos formás cristales de oxalato en tu riñón, podés formar muchas piedras. Entonces anda a preguntarle a tu nefrólogo si es conveniente. Lo mismo que si tomás anticoagulantes, muchas veces puede aumentar el riesgo de sangrado. Si sos una persona anticoagulada o que está antiagregada con aspirina y clopidogrel, por ejemplo, es de buena práctica consultarle a tu médico si es recomendable seguir consumiendo cúrcuma, porque podés tener sangrados espontáneos, no por la cúrcuma, sino porque probablemente potencia los efectos de estas pastillas. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.